de los demás. Esto fue parte de lo que estudiamos en el encuentro de ayer. Pero, como bien sabemos, hoy nos convoca la restauración que transforma. Pero antes de hacerlo, me gustaría que me acompañaras en una oración para que así podamos adentrarnos juntos en la dirección de Dios en esta mañana. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, para nosotros es un privilegio poder estar ante tu presencia en esta mañana. Gracias por darnos y regalarnos la vida con la cual podemos, Señor, aprender de ti. En este momento queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, sentirte en lo más profundo de nuestro ser. Queremos experimentar esa restauración que transforma. Es por eso que acudimos en la dirección de tu Santo Espíritu, para que todo lo que hagamos de aquí en adelante glorifique tu nombre en esta tierra como en el cielo, porque te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando usted, mi querido oyente y televidente, va a la iglesia, ¿se ha preguntado por qué va a la iglesia? Quizás su respuesta sea, porque busco de Dios. Pero ¿qué pensaría usted si este servidor le preguntara, o cambiara la pregunta, ¿por qué algunas personas dejaron de venir a la iglesia? Vamos a responder esta pregunta a partir del tema que nos convoca en esta mañana, la restauración que transforma. Cuando usted va a la iglesia se puede dar cuenta de que la mayoría de las personas que van a la iglesia lo hacen porque allí asistieron o asisten sus padres. Quizás porque allí están sus amigos o familiares. Sin embargo, ¿qué pensaría usted de aquellos padres a quienes se les hizo la misma pregunta de ¿por qué van ustedes a la iglesia? Su respuesta fue, vamos a la iglesia porque allí tienen el mejor programa para jóvenes. La razón, tenemos 2 hijos. ¿O qué pensaría usted de este otro grupo de personas que buscan las iglesias actuales modernas y agradables hasta tal punto que la música sea de la mejor? Como bien sabemos, vivimos en un mundo que avanza a pasos agigantados y no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Algunas iglesias, mi querido oyente y televidente, se están adaptando a los cambios sin comprometer sus principios, pero otras los comprometen. Los creyentes del pasado iban a la iglesia como lo hacen los actuales, van en busca de una vida mejor. Cuando esa búsqueda te lleva a ti, a ese lugar, cuando esa búsqueda lleva a la persona a ese lugar donde se le recibe con amor, guarda la esperanza de que su vida ya no será igual. ¿Alguna vez experimentaste esto? ¿Fuiste recibido con amor? ¿Fuiste recibido con aprecio en la iglesia? ¿Y guardaste la esperanza de que tu vida ya no sería la misma? ¿Y qué nos motiva a pensar de esta manera? ¿Qué es lo que motiva a la persona a pensar que ya su vida no será la misma? Yo diría con toda certeza que son las vidas restauradas y transformadas que hacen parte de esa iglesia. ¿Y cómo puede una vida ser restaurada y transformada? Hombres como el apóstol Pablo pueden ayudarnos a responder esta pregunta. Por eso quiero invitarte, mi querido oyente y televidente, a que vayas conmigo a la palabra de Dios. Veamos juntos lo que encontramos en la carta que fue escrita a los creyentes en Éfeso. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En estas palabras del apóstol Pablo, vamos a darnos cuenta de cómo es bíblica la restauración que transforma. Carta a los Efesios, el capítulo 4, versículo 22 al 24, encontramos la siguiente declaración.
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad del Señor. ¿Te das cuenta? El viejo hombre y el nuevo hombre. Pablo está describiendo nuestra naturaleza en términos del viejo hombre y el nuevo hombre. Lo interesante de esta descripción que tú acabaste de leer conmigo en esta mañana es que el apóstol usa estas dos naturalezas para decirnos que esas naturalezas nos pueden una de esas naturalezas puede apartarnos de Dios, mientras que la otra nos mantiene cerca de Él. Y es así como en esta mañana, mi querido oyente y televidente, vamos a analizar juntos un poco más acerca de estas dos naturalezas. La naturaleza del viejo hombre que está descrita allí en la carta a los Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, está dominada por los deseos engañosos. Para deshacernos de estos deseos engañosos debemos renovar la actitud de nuestra mente. Debemos renovar la actitud de nuestra manera de pensar, de hacer las cosas, de decir las cosas. Tal parece que hay un orden en la manera en que debe ser transformada nuestra vida. Si leemos el texto, el contexto de estos deseos engañosos que encontramos aquí en el capítulo 4, vamos a ver registrados en este capítulo 4, versículos 22 y 24, en su contexto, que la vanidad de la mente es uno de esos deseos engañosos. La sensualidad, que aparece en el versículo 19, la falsedad, descrita allí en el versículo 25, la ira dominante, que aparece en el versículo 26, el robar, que aparece en el versículo 28, el falso testimonio, que aparece en el versículo 29. Y toda clase de maldad, e inclusive la amargura, el enojo y los gritos y las ofensas, no solo entristecen al Espíritu Santo de Dios, como lo dice el apóstol Pablo, sino que también es la manifestación de esos deseos engañosos. Sí, mi querido oyente y televidente, si nuestra actitud manifiesta alguno de los anteriores frutos de la carne, es porque aún no hemos experimentado una verdadera transformación, una sincera renovación. No hemos reconocido aún el significado de haber sido restaurados para ser transformados por Jesús. Ahora que sabes que la fuente de la que se alimenta el viejo hombre son los deseos engañosos, tal como dice el apóstol Pablo. Vale la pena decir que en la vida real, una fuente es un lugar donde el agua surge desde las profundidades de la tierra hasta la superficie. Pero de una fuente impura solo puede surgir una agua amarga y venenosa. ¿Te es familiar esta descripción? A mí me recuerda las palabras dichas por el apóstol Santiago en su carta, el capítulo 3, el versículo 11, cuando dice: ¿acaso echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Así es, mi querido oyente y televidente, como dice el apóstol Santiago, ninguna fuente puede dar agua amarga y agua dulce al mismo tiempo. Eso lo dice el versículo 12. Como te puedes dar cuenta, es imposible para usted y para mí los deseos engañosos que hay en nuestro corazón. Solamente Dios esa pecadora.
Solo Dios puede cambiar en nosotros. No podemos cambiar los deseos engañosos. Y aquí quiero detenerme por un momento para decir que hay dos cosas que deben ser cambiadas en nuestra vida. Una es nuestros deseos y la otra nuestra actitud. Sin embargo, muchos de nosotros solo le pedimos a Dios que nos ayude a cambiar la actitud, cuando lo que necesitamos es pedirle que nos ayude a cambiar nuestros deseos engañosos. No quiero decir que los cristianos no debamos pedirle a Dios la ayuda para cambiar una mala actitud. No quiero que me malentiendas. Lo que quiero decir es que no deberíamos comenzar pidiendo a Dios que cambie nuestra actitud, sino que cambie nuestros malos deseos, ya que estos, o a través de estos, es que se manifiesta nuestra actitud. Esto me recuerda a aquella historia de una pareja que buscaba vencer el pecado. Mientras oraba, la mujer dijo: Señor, por favor, quita las telarañas de mi vida. Decía esta oración día tras día, mañana tras mañana, tarde y tarde, junto a su esposo. Hasta que un día su esposo esperó que ella orase para decirle a Dios: Señor, por favor, mata a la araña. Mientras luchemos con el pecado solo a nivel de la actitud, con seguridad, tarde o temprano fracasaremos. Porque solo estaremos quitando las telarañas de nuestra vida. Debemos pedirle a Dios que acabe con la araña. Acabar con la araña significa cambiar la fuente del pecado. Acabar con la fuente del pecado significa acabar con ese deseo engañoso que está profundamente arraigado en nuestro ser, en nuestro corazón. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Si lo hacemos de esta manera, estaremos renovando la actitud de nuestra mente y estaremos en capacidad de vestirnos del nuevo hombre. Ahora comienzas a entender por qué el apóstol Pablo habla del viejo hombre, texto de los deseos engañosos. Ahora crees, mi querido oyente y televidente, que esta es una gran transformación a la que tú estás invitado en esta mañana, y que por esa razón fuiste escogido por Jesús para que te des cuenta de esta gran realidad, para que no quede duda de la gran restauración y transformación que Jesús quiere hacer en tu vida. Mira por ti mismo y por ti misma lo dicho por Jesús en el Evangelio según Marcos, el capítulo 7, los versículos 20 al 23. Vamos a ir juntos a este texto. Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Esta declaración que encontramos allí está en las palabras de Jesús. Dice Marcos capítulo 7, versículos 20 y al 23 lo siguiente. Decía que lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro del corazón humano y contaminan al hombre. Ahora tienes certeza de que lo que estamos estudiando y meditando en esta mañana es verdaderamente bíblico y real. Jesús mismo nos está diciendo que existen dentro de nuestro corazón deseos engañosos que nos pueden hacer mucho daño, pero que ahora estás a tiempo no solamente de saberlo, sino de cómo cambiarlos. ¿Estás dispuesto o estás dispuesta en permitir que Jesús limpie tu corazón? Es una pregunta que tú debes responder.
¿Quieres despojarte del viejo hombre o esa vieja mujer para vestirte del nuevo hombre o de la nueva mujer que puedes llegar a ser? Analicemos ahora la naturaleza del nuevo hombre. Volvemos una vez más a la carta a los Efesios, el capítulo 4, los versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Qué hermosa declaración. Eso me recuerda a las palabras de Jesús cuando estaba orando en el Getsemaní. Al decir, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del efecto tan poderoso que puede tener la palabra de Dios en tu vida? Hasta tal punto que puede ayudarte a liberarte, hasta tal punto que puede ayudarte a cambiar esos deseos engañosos que alimentan al viejo hombre, para que en tu corazón haya nuevos deseos, mejores deseos que alimentan al nuevo hombre. La naturaleza del nuevo hombre que menciona el apóstol Pablo se aprende, mas no se impone. Es algo quizás nuevo para ti, pero déjame decirlo una vez más. La naturaleza del nuevo hombre que menciona el apóstol Pablo se aprende, mas no se impone. Sí, mi querido oyente y televidente, como acabas de escuchar, la naturaleza del nuevo hombre se aprende, mas no se impone. Y nos damos cuenta de ello al leer precisamente el contexto de nuestro pasaje de estudio. Para entender lo que acabo de decir, sigamos analizando ese contexto de nuestro pasaje en cuestión. Nota lo que aparece allí en el capítulo 4, versículos 20 y 21, de la misma carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 20 y 21. Pero ustedes no habéis aprendido así sobre Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Voy a leerlo en otra versión. Dice, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si es que oísteis y fuisteis en Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Te das cuenta? Tal parece que algunos creyentes, algunos hermanos de esta iglesia allí en Éfeso no estaban dando muestras de una verdadera vida transformada. Es como si se les hubiese olvidado que Jesús vino al mundo para restaurarlos. Y ahora el apóstol Pablo se veía en la tarea de recordarles a cada uno de estos que no olviden que aprenden de Jesús, y si en verdad lo oyen, es porque están dispuestos a ser enseñados por Él conforme a la verdad que está en Él. ¿Te das cuenta? La naturaleza maravillosa que Jesús nos ofrece, ese nuevo hombre que Dios quiere darte, se aprende. ¿Y en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Lo acaba de decir el apóstol Pablo. Un hombre o una mujer que ha sido vestido o vestida del nuevo hombre es cuando sus palabras, es cuando sus actos, es cuando su manera de pensar están basados en la justicia y la santidad. Así lo refleja el versículo 24 de este mismo capítulo de la carta a los Efesios, capítulo 4. También están basados y reflejan
la verdad más que a la mentira. ¿Te das cuenta cómo el nuevo hombre se manifiesta de esa manera? En la justicia, en la santidad, en amar la verdad más que a la mentira, según el versículo 25. También el nuevo hombre o esa nueva mujer transformada se da a conocer a través del dominio que tiene hacia el sentimiento de la ira, no dando oportunidad para el diablo. Así lo menciona el verso 27 del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Un nuevo hombre, una nueva mujer, no roba, antes trabaja con sus manos en hacer lo bueno para compartir con el que tiene necesidad. Así lo dice el versículo 28. Tampoco habla falso testimonio, al contrario, habla para edificar según la necesidad del momento, impartiendo gracia a quienes le escuchan. Así lo manifiesta el versículo 29. ¿Te das cuenta, mi querido oyente y mi querida televidente, que esto es lo que alegra al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste escogido, escogida para el día de la redención? Hace unos minutos leíamos todos esos deseos engañosos que entristecían el corazón del Espíritu de Dios. Pero ahora estamos leyendo esos deseos buenos, bondadosos, que agradan a Dios y que al mismo tiempo alegran el corazón del Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? Estos son los frutos del Espíritu. Estas son las evidencias de vidas restauradas y transformadas. Y es así como Dios quiere ver a su iglesia, una iglesia restaurada, una iglesia transformada, una iglesia que restaura y transforma también. Sin embargo, mi querido oyente y televidente, las personas de nuestro tiempo, de nuestros días, no están viendo a la iglesia, no están viniendo a la iglesia, no por sus padres, no por los familiares, por los amigos. No están volviendo a la iglesia por lo actualizada que ésta pueda llegar a estar, o por los excelentes programas que se puedan desarrollar, o la música que se pueda cantar. ¿Sabes? Las personas hoy en día no están viniendo a la iglesia porque no ven una evidencia de vidas restauradas y transformadas. Tal parece que los adoradores no han dejado atrás su pasada manera de vivir. ¿Y cómo te puedes dar cuenta de ello? Recientes investigaciones sobre el por qué van las personas a la iglesia permitió descubrir también por qué ya nadie quiere ir a la iglesia. Jake Colson, en su libro So You Don't Want to Go to Church Anymore, por lo que no quieres ir más a la iglesia, nos comparte 4 razones que de hecho son muy profundas, pero que tú, mi querido oyente y televidente, debes conocer. Una de esas primeras razones es del por qué ya las personas no quieren ir a la iglesia. Razón número 1. Muchos se sienten que en la iglesia otras personas los juzgan. ¿Te das cuenta? Es una realidad. Y muchos se están dando cuenta de ello y por eso no quieren. Tienen temor, tienen miedo de ir a la iglesia. Pero no debemos olvidar lo enseñado por Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 1, cuando dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Una vida restaurada, mi querido oyente, una vida transformada, mi querida televidente, no debe tener una actitud tal. Debe acoger con amor a la persona que llega y manifestarle que Dios le ayudará a cambiar su vida y que usted está allí para apoyarlo. ¿Te das cuenta cuál puede ser esa solución? La razón número 2 de por qué las personas no van a la iglesia es el no poder hablar y ser escuchado. Sienten que en la iglesia los espacios para expresar sus opiniones, sus sentimientos es muy mínimo o no se dan. La razón, solo hablan los líderes y nadie más. Pero recuerda,
La iglesia que Dios ha establecido es un lugar en el que tú puedes manifestar las necesidades de tu corazón y al mismo tiempo dar ideas que puedan ayudar a la obra de Dios. Una iglesia restaurada, una iglesia transformada, debe crear los espacios que permitan escuchar a las personas. Una tercera razón de por qué algunas personas no van a la iglesia es que piensan que los cristianos fingen ser cristianos. Sí, mi querido oyente y televidente, esta es una razón muy fuerte, pero que es una realidad. Las personas dejan de ir a la iglesia porque ven que los cristianos fingen ser cristianos. Si profesamos seguir a Cristo, debemos decir y hacer lo que Él haría si estuviera en la iglesia. ¿Te has puesto a pensar cómo actuaría yo, cómo pensaría, qué diría si viera a Jesús en medio de mis hermanos allí en la iglesia? Es por eso que no debemos olvidar lo que está escrito en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 12, versículo 6. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Mientras tengamos oportunidad, demos a conocer la restauración y la transformación que Jesús está haciendo en mi vida. Y así muchos, créame, mi querido oyente y televidente, vendrán a la iglesia. Verán en ti una evidencia de que Dios realmente existe y está haciendo algo en ese lugar. Una cuarta y última razón de por qué la mayoría de las personas no va a la iglesia es que dicen, no veo a Dios o no noto a Dios. Esta es una declaración, una razón muy fuerte. ¿Te das cuenta cómo la restauración que transforma puede hacer la diferencia? Y esto no debe ser solo en la iglesia, sino en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Cuando nos vestimos del nuevo hombre, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, el capítulo 4, versos 20 al 24, estamos respondiendo a la invitación que Dios nos hace cada día a través de estas palabras. Vístete del nuevo hombre que ha sido creado para que sea semejante a Dios en justicia y en santidad. Me gustaría preguntarte en esta mañana, ¿quieres tú ser semejante a Jesús? Vístete del nuevo hombre. Practica la justicia. Vive en santidad. Así es, mi querido oyente. Para terminar, Dios quiere que aprendas de Jesús. Dios quiere que lo escuches y seas enseñado conforme a la verdad que hay en Jesús, para que en tu vida sea una realidad del principio de la restauración que transforma. ¿Recuerdas lo que está escrito en la segunda carta a los Corintios del capítulo 5, versículo 17? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Yo sé que a muchos de nosotros, de los que estamos en la iglesia, nos enseñaron este versículo. Y es un texto que no podemos olvidar. Es un texto que nos debe recordar que Dios está allí para ayudarnos a cambiar los deseos engañosos por los deseos buenos. Es una invitación que Dios nos hace diariamente para que nos vistamos del nuevo hombre, para que aprendamos de Jesús, para que nos dejemos enseñar por Él, porque la verdad está en Él. Es tiempo, mi querido oyente y televidente, de que experimentes la restauración que transforma. Dios quiere que sepas que te ha escogido para que seas diferente y para que seas una evidencia de lo que Jesús puede hacer en la vida de una persona. ¿Quieres en este momento decirle al Señor, Señor, ayúdame a dejar atrás mi pasada manera de vivir, para vestirme del nuevo hombre
que está en tu Hijo amado Cristo Jesús. Ten la certeza de que el Espíritu de Dios va a obrar en tu vida. No te olvides que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi querido oyente y televidente, que me está siguiendo a través de www.eledem.net y www.asopacifico.org, has podido en esta mañana conocer el tercer principio de la restauración que transforma. Mientras tengas oportunidad, ponlo en práctica. Permíteme tener una oración en esta mañana por ti. Querido Señor y Padre eterno, a cada uno de los oyentes y televidentes que están escuchando y están viendo, bendícelos, Señor, allí a la distancia. Ayúdale, Señor, a vencer los malos deseos que pueda haber en su corazón, para que así, Señor, cada uno de ellos pueda ser vestido del nuevo hombre que está en Cristo Jesús. Acompáñales, dales esa fuerza que tanto necesitan cada mañana y cada tarde. Gracias, Señor, por habernos escogido a cada uno de nosotros para poder reflejar tu amor a través de tu iglesia y a través de cada una de las responsabilidades que tenemos en este día. Gracias por enseñarnos a cómo alegrar el corazón del Espíritu Santo. Sigue bendiciendo grandemente en esta mañana, porque te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido oyente y televidente, gracias por estar con nosotros. Gracias por hacer parte de esta temática Escogidos por Jesús. Te invito también para que mañana nos acompañes a esta misma hora con el tema La transformación que salva. Mis mejores deseos y éxitos para todos. Que Dios te bendiga.